Aló, esto es Real Política, soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar del mito de la isla de Pascua. Sí, acá tienes una ilustración de la estatuaria Moai en la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui. Probablemente conozcamos esta historia, o versión también. Podemos llamarlo una versión, pero nosotros lo tomamos como una historia. Vamos a ver, en la isla de Pascua, la gente tala todos los árboles, tal vez para hacer un campo para la agricultura o erigir estas estatuas gigantes. Quizás lo hace para eso, en honor a sus clanes, a sus tribus, en honor a sus tribus. Ahí lo tienes, están las estatuas gigantes. Esta imprudente decisión llevó a un colapso demográfico catastrófico, quedando solo unos pocos miles de habitantes para presenciar el desembarco de los primeros barcos europeos en sus remotas costas en el año 1722. ¿Ocurrió realmente este relato, esta historia que nos han relatado siempre como una forma de colonización, la historia de los vencidos? ¿En verdad fue así? ¿Simplemente es un metarrelato? Bueno, ¿ocurrió en verdad dicho colapso demográfico en el núcleo del mito de la isla de Pascua? La respuesta es simplemente no. No, no, así no fue la historia, no fue como te la han contado. No fue así. Vamos a ver. Ha habido antropólogos que han hecho la investigación con los métodos de estudio y científicos que ahora son bastante avanzados y nos pueden dar muchos datos sobre esta situación. Ya hemos hablado de eso aquí en Real Biopolítica. La investigación se tituló El cálculo bayesiano aproximado de registro de radiocarbono y paleoambiental que muestra la resiliencia de la población de Rapa Nui. La resiliencia es la capacidad que tienen de adaptarse a todas las adversidades. Esa es su investigación. Acá lo puedes ver, acá está. Esta es. ¿No? Acá lo puedes ver, puedes tomar una lectura, una ojeada, si quieres profundizar un poco más. ¿Ok? Hay muy buenos datos. Bueno, vamos a seguir. Esto ha sido publicado, como visto, en la revista Nature Communications. ¿Qué nos dicen? Bueno, la isla de Pascua, o Rapa Nui, en el idioma nativo, ha sido durante mucho tiempo un foco de investigación en cuestión. Y lo han asociado siempre con el colapso ambiental. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Comenzaron a reconstruir los niveles de población de la isla para determinar si ocurrió otro colapso y ver en qué magnitudes se dieron estas supuestas catástrofes. Ya hemos visto esto también con los templos, con las ciudades mayas, que también han podido ser con datos, hasta viendo isótopos o partículas de heces fecales, estanoles, han podido ver la cantidad de población y también han podido comparar esto con otros datos, con lo que han encontrado en el clima, con lo que han encontrado en núcleos en núcleos de tierra, ¿no? Han podido comparar todos los datos y han podido crear una escala demográfica, una historia demográfica en gráficos. Han podido graficarlo, recolectando toda esa información. Bueno, algo parecido han hecho acá, para ver si en verdad pasó eso. Hubo una catástrofe climática, también provocada por ellos, al final hubo menos gente, y cuando vinieron los españoles, o bueno, cuando vinieron los europeos, todo estaba servido para ser anexionados con facilidad. Bueno, entonces ese es lo que es sobre Rapa Nui. Una discusión académica y también una discusión popular sobre esa isla. Bueno, sucede que algún tiempo después de que se colonizara Rapa Nui, entre los siglos XII y XIII, porque antes de los siglos XII y XIII no había gente ahí, en el año 1100 recién empezó a llegar la gente ahí. Recién empezó a llegar. Más o menos 1200 por ahí. Más o menos por ahí, ¿no? 1100, 1200 comenzó a llegar la gente a esta isla. Es decir, Roma fue fundada, no había gente acá.
Carlomagno fundó el Imperio Carolingio, no había gente acá. Los otónidas gobernaban en Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, no había gente acá. Los mochicas estaban haciendo sus pirámides, no había gente acá. Recién cuando vienen en las cruzadas, cuando Europa estaba en la época de las cruzadas, recién vino gente acá. Cuando los Wari estaban ya en decadencia, recién vino gente acá. Pero antes no había gente acá, no había gente en esta isla. La isla alguna vez fue boscosa. Ahí podemos ver algunos rastros de estos bosquecillos que han quedado, pero alguna vez fue todo boscosa. Quedó despojada de árboles. La mayoría de las veces los estudiosos señalan que este desmonte fue impulsado por los humanos para desarrollar la agricultura y por la introducción de especies invasoras como las ratas. Estos cambios ambientales, según el argumento de esta rama de científicos, redujeron la capacidad de recuperación de la isla y llevaron a un declive demográfico. Alrededor del año 1500 hubo un cambio climático. Justamente en el índice de oscilación del sur, ese cambio llevó un clima más seco en Rapa Nui. Ahí hubo un cambio climático. Justamente, Rapa Nui justamente está en esa parte. Está en la parte sur, está en el hemisferio sur. Ahí, en el año 1500. En otras palabras, Rapa Nui apareció la gente nativa, o sea, la gente que coloniza Rapa Nui, los primeros humanos ahí van del año 1100 hasta el año 1700, o sea, vivieron más o menos 600 años en forma nativa, en forma oriunda ahí, hasta que llegaron los europeos. Ahí apareció otras personas, y bueno, ahí empieza el contacto europeo, ¿no? Estuvieron viviendo en esa isla solos unos 600 años, aunque también hay dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran navegantes, sabían navegar, sabían cruzar amplias extensiones de mar. ¿Dejaron ese hábito? Bueno, un argumento es que los cambios en el medio ambiente tuvieron un impacto negativo. Ojo, esto se dio el año 1500. Se volvió más seco el clima de Rapa Nui. Y sabemos que más o menos por ese año, ya hemos visto anteriormente otro video aquí en Radio Política, que por ese año ocurre otra vez la desertificación de la costa sur, en Perú. ¿Tiene alguna relación? Porque eso ocurre. Y el señor de Chincha se vuelve un navegante, un experto en manejar naves, en tener su flota de naves comerciantes, naves mercantes, porque solamente podían comerciar, intercambiaban recursos. Era lo máximo que podían hacer porque la zona ya no daba para más recursos. Cuando vienen los españoles con su tecnología, la cosa cambió. E Ica se volvió lo que es ahora, un centro muy importante de plantas de explotaciones agroindustriales. Bueno, entonces, un argumento es que los cambios en el medio ambiente tuvieron un impacto negativo. La gente, por lo general, ve que hubo una sequía y dice, bueno, la sequía causó estos cambios. Sí, hubo cambios. La población cambió y su entorno también. Con el tiempo las palmeras se perdieron y al final el clima se vuelve más seco. Pero esos cambios realmente explican lo que estamos viendo en los datos demográficos a través de la datación de carbono. ¿Explican eso? Recuerda, o sea, simplemente el clima cambió y el sitio se volvió más seco. No es que se empezaron a talar los árboles. El clima cambió. Ya no había tanta agua para mantener un bosque. Los arqueólogos tienen diversas formas de reconstruir el tamaño de la población, usando medidas indirectas. ¿Cuántas casas ven? ¿Cuántas construcciones hay? Los recintos, ¿cuántas aldeas hay? En base a eso. Pero muchas veces esto no implica cuántas personas hay, o si las casas fueron ocupadas al mismo tiempo. Es más, acá en Perú puedes ver en las zonas de Arequipa, de la costa de Arequipa, construcciones de 100 casas, 50 casas, y el registro de INEI te dice que hay 0 habitantes, o al menos un habitante, en Huachimán.
Esto es cuando tú revisas los registros. Un montón de casas y solamente un habitante. Sí, existe. Es cuestión de que te pongan a investigar en los datos. Tal como lo investigamos aquí en Radio Política, se van a dar cuenta de eso. La pregunta es, ¿hubo tantas personas de verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno. Entonces hicieron este método para resolver estas incertidumbres, ¿no? Lo llamaban el cálculo bayesiano, una forma de modelo estadístico que no requiere una función de verosimilitud, o sea, que parezca verdad, y por lo tanto brinda una solución más alternativa. Usaron este método y determinaron que la isla experimentó un constante crecimiento poblacional desde su asentamiento inicial hasta el contacto europeo en 1722. Es decir, que desde que empezaron a poblar la isla, en el año 1100, 1200, los primeros isleños, desde ahí la gente, la población crecía de modo constante. Por más que ya no había árboles, igual crecía la población. Igual crecía. Por más, seguía creciendo hasta el contacto europeo en 1722. Después de esa fecha, dos modelos muestran una posible meseta poblacional. O sea, no creció, se mantuvo estático, se mantuvo congelada la población. No creció ni disminuyó. Por eso le dicen meseta poblacional. Es lo que llamamos aquí, recuerda la meseta, ¿no? Vamos a llegar a la meseta, ¿no? Bueno, eso solamente funciona en esas poblaciones, no funciona cuando te pega una gripe, ¿entiendes? Ahí no hay meseta, la meseta no hay. Solamente funciona aquí. Aquí sí hubo una meseta, ¿no? Y vinieron los europeos y trajeron también sus gripes, pero hubo una meseta. Mientras que los otros dos modelos muestran una posible disminución. También hay otros modelos que muestran una disminución. Pero no hay evidencia de que los isleños usaran las palmeras, ahora desaparecidas. No hay evidencia de que los isleños usaran las palmeras, ahora desaparecidas, como alimento, lo que es punto clave de muchos mitos sobre el colapso. La investigación actual muestra que la deforestación se prolongó y nos dio como resultado una erosión catastrófica, pues los árboles fueron finalmente reemplazados por jardines cubiertos de piedra que aumentaron la productividad agrícola. Jardines cubiertos de piedra, ¿no? Creo que lo estamos viendo acá, que sirvieron como chacras. Las chacras de ellos eran jardines con piedras. Y justamente esa piedra retenía la humedad. Creo que lo estamos viendo acá, esos jardines cubiertos con piedras. Y aumentó más la productividad y hubo más comida para todos. O sea, no fue una catástrofe, como dicen. Y durante las épocas de sequía, la gente pudo haber dependido de las filtraciones costeras de agua. El agua viene también del mar, pero el problema es que el mar lo puede salinizar mucho. Pero si la isla sirve como una esponja para esa agua, evita que la salinización entre más a la tierra, entre más a la costa. Entonces la gente dependía de esas filtraciones. La construcción de las estatuas Moai, consideradas por algunos como un factor que contribuyó al colapso, en realidad continuó incluso después de la llegada de los europeos. Los europeos estaban ahí y siguieron levantando moais. O sea, ese mito de que hubo un colapso y los moais dejaron de levantarse, dejaron de construirse, porque ese sistema ya no funcionaba y tuvieron que cambiar otro sistema nuevo. ¿No? Eso es un mito. Es un mito, en verdad no es así. Los moais siguieron erigiéndose. O sea, no hubo ningún colapso aquí. La gente fue resiliente, optó por otros medios para seguirse manteniendo. Y la población no cayó. ¿No? En resumen, la isla nunca tuvo más de unos pocos miles de personas antes del contacto europeo, pero su número estaba aumentando en lugar de disminuir. Te voy a dar un ejemplo. Un pueblo del interior de la sierra, hace 10 años, tendría pues 2.000 habitantes.
hace 10 años. Ahora tiene 2.500 o 3.000 habitantes. ¿Mm? Lima tendría unos 8 millones, ahora tiene 10. Ese pueblo de la sierra tendría 2.000 habitantes, ahora tiene 2.500, o 3.000, o algo así. ¿Mm? Tiene la situación, o sea, seguía creciendo. Claro, no abrimos exorbitante, pero crecía. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque usaron estrategias de resiliencia, que tuvieron éxito, a pesar de que el clima se volvió más seco. Son un buen caso de resiliencia, de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué existe esa narrativa de la isla de Pascua que colapsó, hubo un desastre ecológico y tuvieron que tumbarse sus murallas y todo eso? Bueno, es probable que tenga menos que ver con el antiguo pueblo de Rapa Nui que con nosotros mismos, que siempre tratamos de ver a través de un tamiz estas cosas para alentar a la gente a una conducta a favor de tomar acciones en pro de combatir el cambio climático, ¿verdad? Entonces todo queremos queremos forzar toda la historia para tener una conciencia climática. Entonces creamos mitos en base a esto para también tener una conciencia climática. Pero esos mitos son falsos, pues. Son falsos. Más tiene que ver con nosotros. Queriendo crear una conciencia climática, creamos fábulas con la historia. O hay un grupo de gente que crea fábulas con la historia para meter una conciencia climática en las personas, pero lo hacen en base a datos falsos. Y no es la primera vez que esto pasa. Quizás por eso se creó ese falso mito sobre la isla de Pascua. El concepto de que los cambios en el medio ambiente afectan a las poblaciones humanas comenzó a despegar en la década del 60. Con el tiempo ese enfoque se volvió más intenso, ya que los investigadores comenzaron a considerar las variaciones en el medio ambiente como un motor principal de cambios y transformaciones culturales. Es decir, todo lo veían eso. Era como el marxismo, todo es lucha de clases. Ahora todo es cambio climático. ¿Te das cuenta? Yo he visto libros de marxismo que se enseñaban en la cantuta. Todos decían lo mismo, la lucha de clases, las contradicciones y todo eso. Mochica, contradicciones, lucha de clase. Cultura chimú, contradicciones, lucha de clase. Y así. Todos decían lo mismo. Ahora todos dicen lo mismo. Cambio climático. Ah, mira, no hay muchos árboles. Lo talaron y hubo problemas y hubo una catástrofe, una catástrofe demográfica, bla, bla, bla. En verdad no fue así. Es falso, es mentira. Es solamente un mito ideológico lo que se dijo sobre Rapa Nui. En verdad la población sí creció. Esta correlación puede derivar más de preocupaciones modernas con la contaminación impulsada por la industrialización y el cambio climático, en vez del resultado de la evidencia ecológica. Por eso se creó el mito de la isla de Pascua. Los cambios ambientales ocurren en diferentes escalas de tiempo, en diferentes magnitudes. Y la forma en que las comunidades humanas responden a estos cambios varía según la comunidad humana. Bueno, entonces eso es lo que pasó acá. Los defensores del colapso de la isla de Pascua tienden a verlo como un negacionista del cambio climático, a los investigadores que acaban de descubrir esto. Los ven como negacionistas del cambio climático, pero ellos solamente usan la evidencia. Acá está la isla de Pascua. Ellos simplemente usan la evidencia. A eso se limitan. ¿Ves? Acá está. Sí. Aquí está la islita de Pascua. Vamos a ver el satélite, a ver cómo es. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pero enfáticamente ese no es el caso. Las formas en que los pueblos lidian con los cambios climáticos y ambientales no reflejan necesariamente las crisis globales actuales y su impacto en el mundo moderno. De hecho, el ejemplo, el legado de los pueblos de la isla de Pascua no es exactamente un cambio climático, en la forma como se extinguieron, entre comillas, por un cambio climático. No, el legado de ellos es la forma como pudieron no dejarse vencer por los cambios en el clima que afectaron su ecosistema y tomaron soluciones inteligentes para seguirse manteniendo a flote en esa isla. Quizás ese es el mejor legado de este pueblo, no el mito
que falsamente se les ha atribuido para victimizarlos y hacerlos ver como aborígenes que no han podido soportar todo ese cambio, ese cambio brutal del clima. No, no, no. Eran gente muy capaz y lograron vencer estas dificultades. Bueno, eso fue todo por hoy. Y como verás, otro mito del cambio climático justamente descartado. Esto fue Radio Política. Entra en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de YouTube. Y nos veremos pues en otra ocasión. Saludos y recuérdalo, la verdad está a la vista.